El reino de Dios. El reino de Dios es el cuarto estudio en esta serie de 6 que se le denomina la verdad. ¿Amén? La verdad. Así que hemos ido por todas estas series. La última, recuerda, estaba el llamado. Se llamaba. Y en esta, la verdad. Estamos yendo por verdades y doctrinas fundamentales de la palabra del Señor. La vez pasada estuvimos viendo, ¿verdad? En la bendición del Señor, considerando, ¿verdad?, las otras 3 veces anteriores, hemos hablado de la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios y demás doctrinas que son esenciales en la Escritura, posiblemente cosas que hemos considerado antes, pero en esta ocasión, pues vamos a considerar, ¿verdad?, para la gloria del Señor, habiendo considerado, ¿verdad?, el tema de la vez pasada, la comunidad y de Cristo y la obra de Cristo como tal. Ahora vamos a considerar el reino de Dios. El reino de Dios. Amén. Y vamos a estar en Lucas capítulo 17, ¿verdad?, a través de muchos versos allí. Y vamos también a visitar a Génesis 7 y a Génesis 9. Así que allí es que vamos a estar en esta noche. Vamos a estar un momentito aquí para que yo pueda verme acá, especialmente. Perfecto, aquí estamos, en nombre de Jesús. Así que la vez anterior estuvimos viendo en la persona de Cristo que Cristo era completamente hombre y completamente Dios. Amén. Y esa doble naturaleza, ¿ok?, es lo que es su identidad. ¿Ok? ¿Verdad?, apunta a la verdadera razón para el venir a la tierra. Era para que muriendo, siendo Dios y siendo hombre, su sangre fuera efectiva para el perdón de pecados eternamente. Amén. Así que Cristo logró la salvación de esa forma. Así que Cristo compró la salvación para traer a todos aquellos que vengan a Él por medio de la fe, lavados con su sangre, pasan a ser parte del reino de Dios. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Es lo que vamos a estar viendo hoy. Amén. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta ocasión. Ahora, momento, ¿verdad? Hay que esperar un momentito para ir a un detallito importante. El reino de Dios, usted va a ver, está ahora mismo aquí en este mundo. No es del mundo, pero está ahora mismo real en este mundo. Pero también, o sea que el reino de Dios podemos decir es ahora, pero también el reino de Dios es aún no completo todavía. Porque va a haber una consumación del reino cuando salgamos de este mundo que está imperfecto. Porque la realidad es que si consideramos el mundo como está, todo el mundo, amén, muchas porciones de este mundo, la inmensa mayoría, donde Cristo no reina. Porque el rey de este mundo es el diablo. Pero en aquellos que Cristo ha salvado, la presencia de Cristo está en nosotros, amén, y en nosotros mora el Santo Espíritu de Dios, somos morada de Dios, somos templo de Dios. Ahí está el reino de los cielos, el reino de Dios como tal. El reino de Dios está puesto en nosotros, diferentes lugares del reino del príncipe de este mundo, para alumbrar con la luz de Cristo a los que están en tinieblas. Pero eso no se va a quedar así eternamente, lo vamos a ver en la Escritura. Eventualmente, cuando el Señor venga y establezca su reino, todo esto será nuevo, será hecho nuevo, más allá del milenio. No estamos hablando del milenio, estamos hablando más allá, donde dice que serán cielos nuevos y tierra nueva, como hemos estado leyendo en el devocional. Así que allá se consumará y será todo será el reino de Dios. Dice que vendrán las naciones, dice, a ver la gloria y la hermosura de ese gobierno que Dios ha hecho, de la nueva Jerusalén, que si usted viene y mira con calma el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, es la iglesia del Señor, la misma que Él compró con su sangre. Amén. Ahora, para poder entender bien lo que es un reino, a veces uno piensa, un reino, mencióname un reino de este mundo que usted conozca. El Reino Unido. Otro más. Holanda es un reino. Allá en África hay unos cuantos más. Hay monarquía también en diferentes reinos de Europa. ¿Sí? Hay monarquías allá también. Pero la más que suena es Reino Unido. Es una monarquía todavía. ¿Okay? Pero si nos vamos un poquito más pequeños, ¿okay?,
Hay otros reinos que son más pequeños. Usted dirá, sí, hay unos reinos allá en Europa que son, de lo que hay es un cantito así, un castillo, 2 o 3 cositas, son reinos. Sí, es un reino también político como tal. ¿Ok? Pero si yo te dijera, ¿de cuántos reinos estás tú a cargo? Bueno, yo no estoy a cargo de ningún reino. Pero si nos vamos, políticamente hablando, no, ¿verdad? Que yo sepa. Pero si nos vamos al detalle de lo que quiere ser un reino, es donde uno gobierna. ¿En qué sitios tú gobiernas? Pues cada varón del hogar dirá, pues yo gobierno en mi hogar. Pues yo soy el rey de mi hogar. Claro que no nos conceptuamos así, ¿verdad? Porque el rey pues implica otras connotaciones. Pero nosotros somos reyes en nuestros reinos, de nuestras vidas, ¿ok? De las cosas, de las responsabilidades que Dios nos ha dado. Pero fíjate que las cosas que Dios nos ha delegado no son de nosotros, son administradas por nosotros, pero son, si le podemos llamar en la definición de lo que es un reino, que quien gobierna sobre algo, pues muchos de nosotros gobernamos sobre diferentes cosas, ¿verdad? No tiene que ser necesariamente un hogar, puede ser diferentes responsabilidades, diferentes situaciones que nosotros tenemos, ¿ok? En todo lugar donde se cumple la voluntad tuya, por ejemplo, Lorian tiene un reino de flores ahí en casa. Porque en casa las cosas que hacen de las flores, ella es la que sabe, la que decide las flores, ¿verdad? Ella tiene ayudantes que le ayudan en las flores y todas esas cosas. Muchas cosas. Pero la reina de las flores es ella que está ahí. ¿Ok? Porque uno no dice, ay, yo no lo había pensado así, pero de momento uno dice, pero es verdad, porque ¿quién manda aquí? ¿Quién manda en este asunto de las flores en casa? Pues las flores no se mandan solas. ¿Quién gobierna sobre las flores? Pues allí está, Dorian. Gobierna sobre las flores. Y hay diferentes cosas, y es para que usted vaya viendo, ¿okay?, que los reinos no necesariamente son aquellas cosas políticas grandes que tienen un rey, que tiene una corona encima con un cetro y todas estas cosas, ¿ok? Un jefe de algún lugar, ¿verdad?, que determina lo que se va a hacer, cuál es el plan y todas esas cosas, viene a ser, se conceptúa como un rey, ¿ok? Un niño que los papás le concedan, pues mira, tú vas a decidir el color del color de las paredes de tu cuarto y de las cortinas, pues ese, en la decisión, pues ese es su pequeño reino. Él no decide todo, pero decide el color del cuarto y las cortinas, pues cositas así, ¿ok? En cualquier lugar donde se cumple tu voluntad, ese es tu reino. Así que si uno se pone a pensar y uno dice, oye, ¿cuáles son los reinos en los que tú estás encargado? Pues ya estábamos mencionando uno, ¿verdad? El hogar, había mencionado otros. Amén. Nuestra vida viene a ser un reino. A pesar de que hay un rey de nuestra vida que nos ha comprado, ese rey nos ha delegado el que nosotros administremos nuestra vida para su gloria. Amén. Por eso el Señor aclaraba bien a través de las Escrituras. Dice, aquí un gran señor, un señor, delegó un montón de cosas, un montón de bienes que tenía y se fue lejos. Y esos eran los talentos y las minas, aquellas que estábamos hablando. Allá en Isaías también habla de unos administradores de la viña, que era la casa de Israel, y él le delegó eso a los que eran sacerdotes y maestros de la palabra. Pero dice que ellos no hicieron su cometido. O sea, él les dio un reino que gobernar, que administrar, pero ellos no lo hicieron así. Así que cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta, porque cuando usted viene a ver, usted no es dueño de nada de las cosas. Inclusive aún los mismos reyes de este mundo, pero allá en Inglaterra hay un rey, ¿verdad? Él no es dueño de Inglaterra. Él casi no es dueño de nada. Cuando usted viene a ver, de algunas cosas. Inclusive él no puede ni mandar el designio del país, eso no le toca a él. ¿Okay? Así que el rey en el sentido de que tiene una responsabilidad, un prestigio, unas cosas, pero como quiera, la cara de él, ¿verdad? Su gobierno, él se le ha delegado al gobierno que es elegido, amén, y que es nombrado, que es escogido. O sea que todos siempre tenemos que darle cuentas a alguien, amén. Ahora, pero si cambiamos entonces el tema ahora a lo que es el reino de Dios, ¿verdad? Dijimos que un reino es donde se cumpla la voluntad de aquel que gobierna. En el sentido de Cristo, donde se hace la voluntad de Cristo, ese es su reino. En este mundo, ¿dónde se hace la voluntad de Dios? En la iglesia y en la vida de nosotros.
O sea que literalmente el reino de Cristo está en este mundo. Amén. Pero está representado y está representado a través de cada uno de nosotros. Amén. Por eso cuando Cristo dijo, es que el reino de los cielos entre vosotros está. ¿Verdad? No quiere decir que todo lo que ve con nuestros ojos es de Cristo. En el sentido de que está sometido a Cristo voluntariamente. No. Aquellos que hemos sido salvos, hemos sido comprados con sangre por Cristo. Amén. Cristo reina en nosotros. Y usted verá que es una característica del creyente. Donde Cristo le ha salvado, Cristo es el Rey. ¿Ok? Usted habrá podido escuchar temas psicológicos y de automejora que dicen, es que Cristo puede ser Rey de tu vida, pero hay ciertos pedacitos de ese reino que tú no se los has entregado. Esa retórica no es real. Porque no es verdad que el Cristo vaya a ser dueño de algunas cosas. ¿Cuál es la definición de reino? Reino es donde Cristo gobierna, donde Cristo tiene autoridad. Cristo tiene autoridad sobre tu vida entera. No puede ser que tú digas, sí, pero en algunas cosas no. ¿Ok? Y entonces toda esta retórica que es como si fuera de algo, como si fuera una sesión psicológica, no es bíblica. Amén. Por más que la quieran usar para dar a entender, mira, sí, que es que hay personas que a veces les cuesta rendirse a los pies del Señor. Pero lo que es bíblico es que quien se rindió a los pies del Señor cuando fue salvo, no le va a costar nada someterse al Señor enteramente en su vida. ¿Okay? Muchas veces esta retórica lo que apuntan es a aquellos que en realidad no han conocido al Señor, en los cuales Cristo no reina. ¿Ok? Así que, ¿qué cosas te has aprendido acerca del reino de Dios? Que tú sepas ya. Además de que está entre nosotros, hoy estamos ratificando que el reino de Dios está presente en cada uno de los que hemos sido salvos. Amén. ¿Qué otras cosas acerca del reino de Dios tú habías escuchado antes? ¿O sabes? Que me puedas compartir. Que fue a través de Cristo. Amén. Cristo fue el que estableció su reino en nosotros, porque Él nos compró, nos adquirió con su sangre. Amén. ¿Qué otro detalle importante conoce usted sobre el reino de Dios? El reino de Cristo. Que ¿cómo se le llama más? O sea, ¿cómo más comúnmente se le conoce al reino de Dios en la palabra de Dios? ¿Usted lo ha visto? Que el reino del Señor se menciona, se le llama de otra forma. El reino el Señor Jesús lo mencionaba mucho así. Porque el reino de los cielos, ¿ok? El reino de los cielos. ¿Por qué es el reino de los cielos? Porque el que está sentado en el trono en los cielos gobierna. Amén. Ese es el reino de los cielos. El reino de los cielos entre vosotros está. ¿Ah? Se ha acercado. ¿Por qué se ha acercado el reino de los cielos? Decía Juan. Porque Cristo vino y dejó su trono para humanarse y estar con nosotros. Amén. Y mostrarnos su gloria. ¿Ok? Así que el reino de Dios existe en cualquier lugar en este mundo donde se cumple su voluntad. Amén. Así que el reino de los cielos está en este mundo en muchos lugares. Muchísimos lugares. ¿Es la totalidad del suelo que pisamos en esta tierra? No. Pero donde quiera un hijo o una hija de Dios, ahí está el reino de Dios. Amén. En Mateo 6:10, donde está redactado, ¿verdad?, la oración modelo, lo que muchas personas llaman el Padre Nuestro, porque así comienza, Padre Nuestro. Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En lo que hemos descrito hasta ahora, ¿cómo usted mejor entiende este verso? Que el gobierno de Dios se manifieste tanto entre nosotros de la manera que Dios lo proyecta en él. Exactamente. Exactamente. Cuando dice venga tu reino, ¿venga de dónde? Dijimos que el reino de los cielos, ¿verdad? El reino de Cristo, venga. Pues el reino de Cristo vino en nuestras vidas porque Él nos compró y puso su presencia santa en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Así que Él gobierna
en cada una de estas diferentes manifestaciones del reino aquí. Y por eso es que en ellos Él manda, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, se haga aquí también en la tierra. Así que el Rey de nuestra vida gobierna, ¿ok? Y cumple precisamente lo que quiere decir esta porción bíblica aquí en Mateo 6:10, que venga tu reino. Ahora, le dije al principio que el reino de los cielos está aquí, pero todavía falta una parte que va a ser posterior. Pues también en este verso lo dice así, abarca cuando dice, venga tu reino. Ahora estamos en Cristo. Estamos experimentando una bendición adelantada del reino de Dios. Pero la manifestación total del reino va a ser cuando Cristo se manifieste. Amén. Pues que venga tu reino. Amén. En nombre de Jesús. Cristo reina en el cielo y en la tierra. Amén. El gobierno de Satanás es lo que le permite al Señor. Exactamente. No es absoluto su reino el de Satanás. Exactamente. Satanás, Lo que le permite si usted busca bien, Satanás no hace lo que le venga en gana. Satanás solamente puede hacer lo que se le permite hacer. Porque el creador de todo es el que gobierna. El todopoderoso es el que gobierna. Que Dios tiene un plan con las acciones que le permite y las que no le permite a Satanás. Amén. Hay un plan. Y el plan no es bregar con Satanás. Satanás ya está bregado. Más bien es con la salvación de las almas perdidas. Y todo da vueltas en la palabra y el plan de Dios da vueltas alrededor de la salvación de las almas. Es el asunto céntrico. Por eso es que Cristo se encarnó para la salvación de las almas. Amén. Así que mientras vayamos estudiando la doctrina del reino de Dios, ¿verdad? En los próximos versos, vamos a tener una mayor comprensión de lo que realmente quiere decir, venga a tu reino. Amén. Así que podríamos estar diciendo, venga a tu reino. Quiere decir, Señor, ve salvando las almas. Amén. Porque en cada alma salvada el reino de Dios está. Pero también estamos pidiendo para que el Señor venga. Amén. Esa es la parte importante. Así que la parte clave hasta donde hemos ido. El reino de los cielos está entre nosotros, pero falta la manifestación total del reino de los cielos cuando el Señor venga. ¿Ok? Así que, lo fundamental, si alguien nos preguntara, ¿existe el reino de Dios ahora o es algo que existirá en el futuro? Las dos cosas, muy bien, esa realmente es la contestación. Es las dos cosas. Pero y si alguien le dice, sí, ¿cómo que las dos cosas? Explícame. Pues vamos a explicarle, según la palabra, según lo que nos dice la palabra. Pero esta pregunta no es nueva. En los tiempos del reino de Israel, o sea, del tiempo del pueblo de Israel, cuando Jesús estaba aquí, en esta tierra, el pueblo de Israel se hacía estas mismas preguntas, ¿ok? Así que vamos a leer, algún hermano valiente que lea Lucas 17, versos 20 al 30. Amén. Lucas 17, 20 al 30. Fuerte, en el nombre de su hermanito James. Lucas 17, 20 al 30. Amén. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén. Y quiero leer los versos 33 al 35, ¿verdad? Que completan lo que James leyó.
Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Amén. Ahora volviendo, ¿verdad?, a la porción que estaba leyendo el hermano James, si vemos en el contexto, antes de ir, ¿verdad?, un poquito en algunas preguntas adicionales, los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo había de venir el reino de Dios. Esto es lo que incita a la respuesta del Señor. El reino de Dios no vendrá con advertencia, dijo el Señor Jesús. O sea, no va a ser en el sentido de mucho anuncio ni mucha protocolo, sino que va a venir de manera repentina. ¿Qué quiere decir esto? Que esto lo pareamos con lo que dice el Señor en otras porciones, dice la palabra, con la venida de Cristo. He aquí yo vengo como ladrón, que no avisa. De esta misma forma, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni van a decir, mira aquí, mira allá, aquí está aquí. ¿Cuántos hemos visto que han dicho, está aquí, está acá? Ahora es que viene, ahora es que no viene. Dice, el reino de Dios ya está entre vosotros. Ahí está lo primero que estábamos viendo al principio de esta discusión. El reino de Dios está aquí ahora. No tenemos que esperar que venga. Ahora, les aclara a los discípulos, no a los fariseos. A los fariseos dijo, no estén buscando el reino de Dios que va a venir. El reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios está entre los que creen. Pero a los discípulos se da vuelta y le dice, va a venir un tiempo cuando ustedes van a desear ver uno de los días del Hijo del Hombre. O sea, como ahora que me estás viendo. Y van a decir, helo aquí, helo allí. Pues no vayan ni aquí ni allá. Porque como el relámpago, dices, que al fulgurar usted ve el relámpago, ¡fua!, que sale de momento, desde un extremo del cielo al otro. Así va a ser cuando el Hijo del Hombre esté en su día, cuando venga. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que quiere decir esto? Cuando Cristo venga, nadie se lo va a tener que decir. Todo el mundo lo va a saber. Todo ojo le va a ver. Amén. Todo el mundo va a caer en cuenta. ¿Ok? Unos van a caer en cuenta a sí mismos para esa vergüenza eterna por no haber creído en el Señor Jesucristo. Pero dice, antes que Cristo venga, cuando venga Cristo a establecer su reino eterno, es necesario que padezca mucho y que esta generación lo deseche, porque como en los días de Noé, así va a ser en los días del Hijo del Hombre, que comían, bebían, se casaban, fiestaban en bodas, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así mismo como sucedió en los días de Lot también, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así que vemos dos cosas. El reino de los cielos, como dijo claramente, está entre vosotros. En la medida que cada uno de nosotros es comprado por Cristo, es salvo, el reino de Dios, el reino de los cielos, está aquí en nuestro corazón. Pero también va a venir una manifestación, que todo el mundo la va a ver. Y es cuando Cristo venga. Porque Cristo viene. Amén. Cristo viene. Y va a ser así, como dice así mismo, como un relámpago que sale de un lado del horizonte y va hasta el otro. Y dice y lo compara con dos eventos que los que estaban escuchando conocían bien. A Noé. ¿Qué pasó con Noé? Claro, hubo una advertencia. Porque la advertencia de que Cristo viene está. ¿Cuándo viene? ¿En qué momento exacto? Es lo que él no ha declarado. Porque ni él mismo lo sabe el Padre, dice la Escritura. Pero de que viene lo sabemos. ¿Cuándo viene? No lo sabemos. Lo mismo pasaba con Noé. Estuvo más de 100 años preparando el arca. Todo el mundo sabía que Noé le estaba diciendo, va a llover. Ellos, va a llover, dice este. Y allí estaban. Y ellos fiestando y vacilando y dándole la espalda a Dios. Pero dice aquí, vino el diluvio después que entró Noé en el arca y se cerró la puerta. Y cuando se cerró la puerta, estoy seguro que habían un montón que querrían entrar. Dice, más adelante, pasaron muchos años más
Y vino el tiempo de Abraham y Lot. Y esto lo estuvimos viendo el domingo en el sermón. Lot era justo, a pesar de que estaba en el lugar incorrecto. Con todo y eso, la misericordia de Dios lo sacó de Sodoma. En cuanto lo sacó de Sodoma con su familia, con sus 2 hijas, cayó del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Dice, eso va a ser así. El Señor llevaba advirtiendo sobre la maldad de Sodoma por muchos años, pero el día de destrucción, nadie se lo esperaba que ocurriera ese día. Pero todos lo vieron. Cuando vino el diluvio, todos se percataron del diluvio. No hubo nadie que no se diera cuenta del diluvio. Cuando Cristo venga, todo el mundo se va a dar cuenta. Amén. Por eso es que la advertencia, versos 33 al 35, habla de, mire, el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. ¿Qué quiere decir esto? Todo el que procure salvar su vida. Oye lo que está diciendo. No está diciendo que es que Cristo viene y entonces hay unos que quieren salvar su vida cuando Cristo viene. Ese no es el contexto. El contexto es que Cristo viene, pero en lo que Cristo viene, hay unos que van a procurar salvar su vida. ¿Salvar su vida en qué sentido? Haciendo las cosas como que ellos desean. O sea, salvar su vida en este sentido es yo hacer lo que me venga en gana. No hacerle caso a la voluntad de Dios. Sabiendo que Cristo viene. Dice, el que quiera salvar su vida, o sea, el que quiera tener la vida para él solo, para usarla para él, para su disfrute y hacer las cosas que él desea, hacer lo que quiere decir salvar la vida. Esa es la negación que demanda el Señor, ¿verdad? Exactamente. La va a perder. Pero el que la pierda, que es el negarse a uno mismo y dedicarse al Señor por la fe, evidenciando que somos salvos, dice, ese la salvará. Por eso que dice la Escritura al final, allá en Apocalipsis, que en el tiempo del fin, los que son impíos seguirán haciendo las cosas como los impíos, y los que son santos, los que son salvos, seguirán haciendo las cosas que caracterizan a los que son salvos. Entonces, ahí se va cada día a manifestar más y más y más, y se va a confirmar lo que cada uno es. Aquí es lo mismo que está diciendo en Lucas 3, 17, 33. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. ¿Ok? Y por eso dice más adelante, van a estar en aquella noche, cuando Cristo venga, van a estar 2 en una cama durmiendo. No quiere decir que el Señor va a hacer las cosas 50-50, ¿ok? Porque dice, 2 están durmiendo y se lleva a uno. Y 2 mujeres están moliendo trigo y se va a llevar a una. No quiere decir que miren, no estén de 2 en 2 porque a uno se lo va a llamar a la Tim Marín. No, eso es lo que quiere decir aquí. Lo que quiere decir es que de momento las personas podrían estar juntas en sus quehaceres, pero hay unos que son de Cristo y otros no. Y de momento, ¡tra! El Señor viene y se lleva a su iglesia. ¿Cuándo viene? No sabemos. ¿Que viene? Lo sabemos. ¿Ok? Cuando Cristo venga, va a venir para llevarse a su iglesia y para comenzar el resto de los eventos, para establecer su reino eterno. Pero Él se va a llevar en esa venida a todos aquellos que ya son su reino en este mundo que ahora mismo gobierna Satanás. ¿Ok? Así que, ¿cuál de estos versos que leímos hace una revelación a sí mismo acerca del reino de Dios? Es lo que vimos, lo estuvimos leyendo ahora mismo. Hay un verso bien al principio que habla precisamente la primera revelación, que nos dice que el reino de los cielos está aquí, ¿verdad? Si te buscas bien el verso, ¿verdad? 21. El resto 21 dice, el reino de Dios está entre vosotros. Ese verso 21, ¿ok? Ahora bien, el otro verso 24, podemos decirlo claramente, dice, como el relámpago, el fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día, en el día que Él viene a reinar. Y de ese en adelante, ¿verdad? Así que podemos ver, se nos menciona las 2 características del reino. De hecho, cuando usted busca en Mateo, también Mateo 24, ¿qué señal habla de estas cosas y de tu venida y del fin del siglo? Le preguntan allá los discípulos. Y Él empieza a contar todo ello. Tenemos que ser bien sabios en separar una cosa de otra. Habían cosas que iban a suceder de inmediato, casi, o sea, 30 y pico años después, en la destrucción del templo de Jerusalén. Pero había otras cosas que evidentemente son
cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. Amén. Bendito sea el Señor. Así que vemos aquí entonces que nos confirma el reino de los cielos está aquí y ahora, y el reino de los cielos también está por venir en su totalidad. Amén. Así que esto contestaba la pregunta de dónde está el reino de Dios. Maíta Lorian Bidi. Ese verso 33 que dice que tú puedes salvar tu vida la perderá. Yo estaba buscando que Sí. se entiende mejor si uno lee Juan 12, 25 dice, Amén. el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Exacto. Exactamente. Y creo que también hay una porción que dice, el que pierda su vida por causa de mí, la salvará también en otra porción, así mismo. Pero es como dice la hermana Lorian, así mismo. Es perder la vida a causa de qué? Por Cristo Jesús. Y no es perder la vida, no es ser mártir, literalmente. Es que aquellos a quienes ya su vida no les pertenezca, sino que le pertenece al Señor Jesús, esos son los que van a salvar su vida. Es lo que literalmente que dice ahí. Ok. Mateo 10:39. Si el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí. Exacto. Que es como decía Lorian en Juan capítulo 10 también. ¿Ok? Es lo esencial. Y fíjese, usted se siente mal perdiendo su vida. Vamos a ir por ese lado también, porque es que a veces podría alguien pensar que es una tragedia perder la vida por el Señor, pero todo lo contrario, va viendo cómo son las cosas del Señor. Dice, ya la vida que usted vive no es la vida suya, porque usted no se gobierna. ¿Quién es el que gobierna en su vida? Es Cristo Jesús. ¿Se acuerda lo que dijimos del reino entre nosotros? Pues eso es lo que es perder nuestra vida. Cuando Pablo habla también de ello, nosotros nos gastamos, le dice a los filipenses, para que ustedes vayan creciendo. ¿Okay? Y en ningún momento él se queja por ello, sino que él lo ve como un privilegio del Señor. Amén. Nos gastamos para que ustedes crezcan. Alguien creo que iba a ir al Maíta Lorian también. Y James. Y Urso. Sí. Y que yo no sé si leíste el 37, pero no lo entiendo nada. ¿El 37? 37. Y respondiendo me dijeron, De donde está el cuerpo se juntarán las águilas. Sí. Porque cuando él está diciendo, dos mujeres estarán moliendo juntas, una estará tomada y otra dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado, otro dejado. Dos estarán durmiendo en una cama. Y dice, ¿y dónde es eso? ¿Dónde será eso? Dice, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Como quien quiere decir, las señales, ya están. Que donde hay un muerto, ¿verdad? Porque la traducción por águila, animales de rapiña, pues todas están allí, ¿verdad? Pues todas esas cosas se van a manifestar en ese día, ¿ok? Cuando Cristo se lleve a su iglesia, acuérdense que uno será tomado, uno será dejado. Los que se queden, que no son de Cristo, pues esa es la verdadera tragedia. Es como literalmente muertos en su pecado. Por eso que hace el cuadro, dice, allí donde está el cuerpo, donde está el muerto, allí se van a juntar las águilas, amén. Ahora, otra porción más adelante, que la vamos a estar viendo ahora, pero la pregunta gigante, oye, ¿esos que se quedan? ¿Se pueden salvar? ¿Se pueden salvar? Pues dice que serán salvos así como por fuego. Porque entonces se va a desatar sobre la tierra tribulación como no la ha habido antes ni nunca después la habrá. Así que serán salvos, pueden ser salvos. Pero en tiempos estables para salvarse es ahora. No hay que esperar que venga la tribulación. Hermanito James. Importante en esa sección, ¿verdad? Que comienza con una pregunta de parte de los fariseos y termina. Sí. Y para añadirle un poquito a la pregunta de Úrsula, es que ellos no tenían ninguna intención de realmente aprender. No. Ellos lo que querían era simplemente confrontar al Señor. Sí. Y ellos pensaban que ellos estaban bien y él estaba mal. Claro. Y ellos comienzan preguntando ¿cuándo van a pasar estas cosas? ¿Cuándo? Y después terminan ¿dónde? ¿Dónde? Y si él le contesta, va a decir ¿y por qué? Sí. ¿Y con quién? ¿Y con quién? ¿Y dónde es lo otro? Exacto. Y también, obviamente, en ese contexto que dice, donde esté el cuerpo, allí estarán las águilas. Que es decir, los primeros cuerpos que van a estar allí, están aquí, delante de nosotros ahora mismo. Cuando usted quede tirado en el piso allí y vea que los santos se van con Cristo, es allí es donde tú estés.
Claro, todos esos que estaban allí podían convertirse a Cristo. Nada les impedía, sino solamente su propia decisión. Amén. Así que vemos aquí claramente en esta porción, el reino de Dios es ahora, en nosotros, y el reino de Dios todavía no, porque va a venir en completo, ¿verdad? Tenemos ahora un adelanto. Usted sabe que el Espíritu Santo dice que es las arras, o sea, el adelanto de la posesión adquirida. Lo que adquirió Cristo por nosotros nos regaló la salvación y la vida eterna. Pues el Espíritu Santo es el depósito, es la garantía, el anillo de bodas, el anillo de compromiso, mejor. Porque Cristo ya se comprometió con nosotros y se va a casar allá en la boda del Cordero con su iglesia. Pues, ¿cómo usted sabe que Cristo se va a casar con usted? Porque Él le ha puesto en usted el Espíritu Santo, el sello de propiedad. Usted, por eso que estamos hablando, usted es de Cristo Jesús. Estamos mencionando esto en la escuela bíblica del domingo, ¿ok? Y la escuela bíblica del domingo anterior también. Importante, usted le pertenece a Cristo Jesús, ¿ok? Así que nada nos puede separar, como dice la palabra exactamente, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que el reino de Dios está donde quiera hay un creyente en este mundo, ¿ok? ¿Cuáles son las bendiciones y los retos de ser miembros del reino de Dios? Bendiciones. Seguridad de salvación, la vida eterna, la presencia de su Espíritu en nosotros, su provisión, su misericordia. Seguimos. Las promesas del Señor. Amén. Fíjese, literalmente todo lo mejor está por venir, por así decirlo, en bendiciones. ¿Y cuáles son los retos? ¿Cuántos unos retos que me puedan mencionar? El reto de estar siempre pues, negándose a uno mismo. Muriendo al mundo, viviendo para Cristo. Morir el yo. Vivir una vida de santidad. Vivir fervoroso. Todas estas cosas son, es que lo que el Espíritu Santo quiere incitar a nosotros, ¿amén? El que seamos fieles y fervorosos para el Señor. Amén. Que la luz de Cristo siempre alumbre bien brillosa en nosotros, todos los días. ¿Amén? Todos esos son retos. Pero al principio me mencionaron el más clave, el reto más clave, que es no permitir que la carne, el viejo hombre, venga a dominar la vida. Que el viejo hombre ha sido crucificado con sus pasiones y deseos, como dice la palabra, para que reine el poder de Cristo en nosotros. Amén. El Señor es bueno, hermano. Así que el Señor dijo, el reino de los cielos está entre vosotros, porque ya de entre aquellos que Él le contestó, ya muchos se habían sometido a su gobierno. Bendito Señor. Pero también Él lo decía por Él, ¿verdad? Cuando Él decía Sí, también, que, exacto. Por eso decía, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, o sea, el reino de los cielos está al alcance de todos, en muchas formas. Porque a través de la fe ahora podíamos acceder directamente a la eternidad, al reino de Dios, pero también porque literalmente el rey del reino estaba allí, entre ellos. ¿Qué más cerca que eso? ¿Usted ha estado cerca alguna vez de algún rey? Un personaje que se llama Rey trabaja Rey. Rey Rivera se llama. lo más cerca que está de un rey. De Pablo Reyes. Yo estuve cerca de uno trabajando una vez que se llamaba Herodes, pero ese no cuenta. Literalmente se llamaba Herodes. Ese a lo mejor era para estar más lejos. Pero anyway, pero no hemos estado nosotros, ¿verdad? Que usted diga, ay, no me di cuenta. Y una vez estaba en un sitio allá en otro país, de momento el que estaba al lado era el rey de aquello allí. ¿Cómo eso cambió su vida si usted ni cuenta se dio? Posiblemente, ¿verdad? ¿Cómo usted llegó allí? La realidad es que la gente de este mundo, ¿ok? Es más de lo mismo. Ahora, si un rey de este mundo, un rey en propiedad que tiene el título de rey, también ha creído en el Rey de Reyes y Señores de Señores, entonces ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa, ¿verdad? Amén. Pero la mayor parte de la humanidad permanece rebelde contra Dios. Amén. Pero va a venir un día, como nos dijo aquí en la versión versículo 20 al 25 de acá, de 20 al 30 y 35, ¿sí? De Lucas, esa rebelión un día el Señor la va a terminar, porque Él va a establecer su reino en este mundo. ¿Okay? Ese va a ser el tiempo de juicio que Jesús anunció a sus discípulos, que lo vimos en estos versículos aquí. ¿Okay? Leemos de nuevo. Como fue en los días de Noé, dice el verso 36, así también será en los días del Hijo del Hombre. Amén.
Todo el mundo va a estar que no le importa nada, haciendo lo que siempre han querido hacer. Y de momento, en los días de Noé vino el diluvio. Lo mismo pasó en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿Ok? Hacían cuanta clase de promiscuidad y pecado había, como usted lo ve. Y el día que vino el fuego y azufre, se los consumió a todos. Así va a ser cuando el Hijo del Hombre se manifieste, dice la palabra del Señor. Amén. Bien importante. Así que los cristianos viven en este mundo como ciudadanos del reino de Dios. Pero un día va a venir Cristo Jesús para llevárselos y establecer aquí el reino total que Él nos prometió. Amén. Así que, viendo esta porción, para ir terminando, hay dos porciones en el Antiguo Testamento que hablan, ¿verdad?, de historia del Antiguo Testamento, que pintan un cuadro aterrador. Conocemos un hermanito, el hermanito Bercelio, usaba mucho esa palabra. Decía, yo me quedé aterrado, decía él. Entonces, son palabras que uno típicamente no usa, ¿verdad?, muy frecuentemente. Pero, por ejemplo, en Génesis 7, 11 al 24, se nos narra la historia de Noé, la hemos referido, no vamos a ir en mucho detalle. Pero dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Si usted da para atrás en la Biblia, dice, a los 500 años de edad, Noé engendró a sus 3 hijos. Pero cuando dice, cuando tenía 480 años, se le reveló Jehová y le dijo, haz un arca de esta madera y de estas dimensiones. Pues a los 600 años, tuvo 120 años el Señor dando la advertencia. Amén. Y Noé haciendo un arca en un sitio seco. Porque para el hombre de mundo, las cosas de Dios y las cosas del Señor no se pueden entender de manera lógica, literal y mundana. Hay que creerle a Dios. Noé le creyó a Dios e hizo lo que Él le mandó. Dice que cuando fueron abiertas las fuentes de todos los grandes abismos y las cataratas de los cielos, vino agua de debajo de la tierra, el abismo, y vino agua de arriba de la tierra, de los cielos. Eso explica por qué había tanta agua y llovió 40 días y 40 noches. Si por lo menos lloviera un día entero, en estos días acá sería bueno. Para que no haya tanto diluvio, pero hace falta que llueva. Pero esa ocasión llovió 40 días y 40 noches desde abajo de la tierra y desde arriba de la tierra. ¿Ok? Y todos los animales, ¿ok? Y todas las cosas que no estaban en el arca, ¿ok? Todas esas cosas perecieron, dice, porque las aguas subieron en gran manera sobre la tierra más adelante, ¿verdad? Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Todos los montes altos fueron cubiertos. Y toda carne que se mueve sobre la tierra murió, las aves de ganado y de bestia, porque las aves vuelan. Pero ellos no pueden volar 40 días corridos, se tenían que parar en algún lado y no habían de pararse. Y bendito, y los reptiles. Pues esos fueron los primeros que se fueron, ¿verdad? Todo ello, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida, todo lo que había en la tierra murió. ¿Ok? Solamente quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Y las aguas sobre la tierra prevalecieron 150 días. Génesis 19, esta es la otra parte de la historia de Lot, donde pasó lo mismo. Vinieron los ángeles y dijo, ¿tienes aquí alguno más de tu familia? Dijo en el verso 12, capítulo 19 de Génesis. Yernos, tus hijos, tus hijas, todo lo que tienes, sácalo de este lugar porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. ¿Ok? Y salieron ellos, ¿verdad? Como dijimos, la mujer de él quiso más amar la ciudad y que la vida mundana, y por eso pereció, ¿verdad? Dice que pereció junto con todo el azufre, se hizo una estatua de sal completa. ¿Ok? Y destruyeron y se sacaron a Lot y a sus hijas, ¿ok? Y cuando le hubieron sacado fuera, se sigue corriendo y escapa por tu vida, no mires para acá, porque lo va a caer acá, va a destruir todo. ¿Ok? Y entonces recordaron que Lot iba a ir a una ciudad que se llamaba Zoar. Entonces cuando Lot llegó a la ciudad allá, Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos y destruyó la ciudad y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió. Estatua esa. Situación terrible, ¿va viendo?
como el Señor va haciendo todas estas cosas. Génesis capítulo 7, 12 capítulos más adelante, el Señor vuelve y hace justicia, ¿ok? Sobre el pecado. Algo así, pero multitudinal, o sea, a nivel de toda la tierra, el Señor va a hacer para destruir todo el pecado y entonces establecer su reino sobre este mundo. Amén. Todo esto lo va a estar haciendo el Señor en su momento dado. Bendito sea el Señor. Ahora bien, para ir resumiendo ya en esta porción, ¿ok? Los cristianos, sin embargo, ¿verdad?, viven como ciudadanos del reino de Dios. Porque en esta historia de Noé y Lot, el contraste es, había un montón de gente que no querían hacer la voluntad de Dios. Hoy día pasa lo mismo. Hay un montón de gente que no quiere hacer la voluntad de Dios, pero a ellos contrastan con aquellos poquitos que sí quieren hacer la voluntad de Dios. Por eso es que esto que vemos aquí, ¿ok?, ¿verdad?, se salvaron cuando vino el diluvio, 8. Se salvaron cuando se destruyó Sodoma y Gomorra, 3. ¿Va viendo? Unos poquititos. ¿Cuántos se van a salvar cuando venga Cristo? Bien poquitos también. ¿Ok? No sabemos cuántos, porque eso será algo multitudinario. Pero la palabra del Señor dice que como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Ok? Así que, cuando antes todas estas personas, queriendo salvar su vida, la perdieron, la advertencia que se nos hace a nosotros y al mundo entero, a todo aquel que escucha aquí, asegúrate de entregar tu vida al Señor Jesús. Amén. Él va a venir a establecer su reino en tu corazón y va a venir a buscarte cuando Él venga en su segunda venida. Bendito sea el Señor. Amén. Alguien diría, pero no sé por qué los castigaba, si comer, beber, casarse, comprar y vender no es nada malo. Pero no es que no sea malo, necesariamente, de por sí. Es el sentido de que no tenían en cuenta al Señor, estaban haciendo lo que ellos querían. Cristo quería y Dios quería que le sirvieran. Ellos, yo tengo muchas cosas para hacer, cada cual estaba en sus asuntos. Hasta que vino el diluvio, como dice la palabra, y se los llevó a todos. Amén. Así que los que pertenecen al reino de este mundo ignoran ese peligro espiritual en el que están, porque ellos solamente se preocupan por el reino de este mundo. Amén. Lucas 17:33 es la clave. Todo el que procure salvar su vida la perderá. Y todo el que la pierda la salvará. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora bien, un consejo que se nos da en 1 Timoteo a los que somos de Cristo, a los que somos del reino de Dios, dice, a los ricos de este siglo, Pablo le manda a Timoteo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, para que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, o sea, que se comporten como que son salvos, es lo que quiere decir aquí. Bien importante. Ese es el consejo que Pablo le da a Timoteo para que le dé a los que son creyentes, pero que tienen dinero, los ricos de este mundo, es lo que está diciendo, ¿ok? Que sean ricos de este mundo y ricos en el mundo venidero también. Y con esto quiero terminar también, ¿ok? Tito 2:11 al 14. Le dice Pablo a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a toda la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, que es la aparición del Señor, y la manifestación gloriosa, la parousia, como dice la Biblia, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahí resume todo. ¿Okay? El creyente ha renunciado a los deseos mundanos para servir a Cristo. Literalmente, como se cumple en Lucas 17:33, ha perdido su vida porque se la ha entregado a Cristo. Y Cristo la ha salvado y ahora estamos viviendo para Cristo. Amén. El mundo, sin embargo, ellos quieren hacer, ¿verdad?, la voluntad de ellos, no la voluntad de Dios. No creer en Cristo, que es la voluntad de Dios. No aceptar su salvación, que es lo que Dios quiere. Por lo tanto, ellos quieren hacer las cosas a su manera. Eso es lo que quiere decir salvar su vida.
O sea, reservarse el derecho de vivir su vida como ellos quieren. El Señor se reserva el derecho de condenarlos al lago de fuego también. Pero hay personas en este mundo que piensan que lo pueden tener todo. De hecho, les enseñan muchas religiones que pueden tener todo. Puedes tener todas las cosas que tú quieras, que te dé la gana, hacer lo que te dé la gana. Y después el Señor va a ver cómo arreglar las cosas para que todo quede bien. Pero la palabra no nos dice eso. ¿Okay? Tenemos que servir al Señor de corazón aquí, tenemos que entregarnos a sus manos, tenemos que creer en el único que nos puede salvar, que es el Señor Jesús. Después de ahí en adelante, estamos preparados para ir a la eternidad. Amén. Bendito sea el Señor. Pues hermanos queridos, ¿ok? Un cristiano es cualquier persona que vuelve a Jesús y se vuelve a Jesús y le dice, yo lo que quiero es que tú gobiernes en mi vida y que tú seas el rey de mi vida, que tú seas mi salvador. Eso es lo que es el cristiano. Amén. Rey de mi vida. Quiere decir que Él hace todo lo que Él quiere conmigo. Todo. Y yo quiero que sea así. Ese es el creyente verdadero. Amén. Los que se agradan que el Señor haga su voluntad en ellos. Amén. Gloria a Dios. Así que, muchos recuerdos buenos. Cuando salimos victoriosos al liberarnos del reino de este mundo. Gloria a Dios. Cuando nos convertimos a Cristo. Amén. Ahora bien, usted puede dar testimonio de estando en Cristo, Cristo gobierna nuestra vida. Y podemos ir por el camino de santidad, por el camino correcto. Versus cuando creíamos que teníamos control de nuestra vida sin Cristo. Ya usted sabe cómo era que realmente íbamos. Amén. Que el Señor es bueno. Bendito sea el Señor. Así que hermano, el Señor es bueno. El reino de los cielos está ¿dónde? En medio de nosotros. En usted. Y también falta que venga en su totalidad cuando venga Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Así que hasta aquí nos ha ayudado el Señor en esta hora. Gloria a Dios. La semana que viene vamos a estar en la doctrina del Espíritu Santo. La doctrina del Espíritu Santo. Así que va a estar en Juan 14, Juan 16 y 2 de Pedro 1. Además de algunos otros versos también, ¿verdad? Que estaremos citando en ese día. Amén. Así que no se lo pierda la doctrina del Espíritu Santo para la gloria de Dios el próximo martes. Dios mediante. Amén. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, hermano? Amén. Pues vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie en esta hora y nos ponemos la mano al Señor para que Él nos bendiga ahora y nos lleve con bien a nuestras casas. Bendito sea el Señor. El Señor es bueno, hermano. Oramos. Señor Padre Santo, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu bendición con nosotros y tu cumplir tu voluntad, Padre. En esta hora también queremos agradecerte por el estudio de tu palabra, Señor, por el Espíritu Santo que nos ha guiado a través de ella. Padre, le hemos podido comprender, Señor, tu verdad y tu palabra son tan sencillas. El consejo de Jehová es sabio y es sencillo. Hace sabio a sí mismo al sencillo. Tu palabra es perfecta, Señor, y perfecciona a todos aquellos que hemos creído en ella. Sin ninguna pretensión, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque te revelas a nuestras vidas y nos bendices, Padre. Y en esta hora, Padre, hemos podido ver tu bendición para estar con nosotros en este culto. Gracias por poder presentar agradecimiento, oración y alabanza y por estudiar tu palabra. Bendícenos ahora, Padre. Bendice también a los hermanos que no han estado con nosotros, Señor. También, Padre, sabemos que todas las peticiones las leímos, Padre. Todo este montón de peticiones que a través de los tiempos hemos estado acumulando y muchas de ellas ya estaban contestadas, Padre Santo. Las volvemos a poner delante de ti, Señor. Tú sabes exactamente cuáles son. Hoy estuvimos mencionando a Mireli Ramos y a Aida, el bebé de Ben y Carla, Señor, a Guadalupe Sotomayor, a Karen, Adrián y familia, a David Manuel, Señor, también. A cada uno de nosotros por el deseo de trabajar en la obra, por el talón de la hermanita Lorian, por los achaques de la hermanita Lisa, Señor, y cualquier otra, Padre, que por nuestra limitación se nos pueda quedar. Presentamos delante de ti, junto con todas las otras, Señor, que hemos estado trayendo a ti semana tras semana. Contéstala, Señor, en tu sabiduría y en tu misericordia, Padre. Ahora, Señor, nos despedimos, Padre, de esta casa, tu casa. Reúnenos, tenemos, Padre Santo, este jueves por la mañana, Señor, para orar, entregar, Señor, nuestra vida ese día delante de tus manos y que tú nos bendigas, Padre. Llévanos con bien ahora a nuestras casas y que podamos descansar bien para el día de mañana, Padre, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre y tu verdad
por todas las generaciones, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Que Dios me les bendiga a todos. Aquí estamos